Vale, entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es la pregunta que tenéis ahí. Conozco el resultado del experimento y lo que me pregunto ahora es la probabilidad de un suceso que es previo, ¿vale? Es decir, imaginemos que tenemos un suceso A, B, que después derivan en un suceso C y D. Lo que me estoy preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que suceda, por ejemplo, A, si sé que ha sucedido D? ¿Vale? Es decir, yo sé que mi experimento acaba en uno de los segundos sucesos, el D, y lo que me hago es la pregunta de cuál es la probabilidad de que venga por este camino o la probabilidad de que venga por este camino de aquí. Vale, eso es lo que me voy a hacer, esa es la pregunta que me voy a hacer. Entonces, leo directamente el ejemplo que tenéis en la página 279, ¿vale? Y que se deriva en este diagrama de árbol que tenéis aquí, ¿vale? Nos dice: el 60% de los alumnos de la clase aprueban matemáticas, el 70% de ellos practica deporte semanalmente. Entre los que no aprueban matemáticas, también el 80% practica deporte. Si se elige un alumno al azar y se sabe que practica deporte, ¿qué probabilidad hay de que apruebe matemáticas? Fijaos, la pregunta que nos dicen es que yo sé que el alumno practica deporte, o sea, yo sé que el alumno es una D, o es una D que viene de A, o es una D que viene del contrario de A, ¿vale? Por lo tanto, esta es esa situación nueva. Yo sé el resultado final, hace deporte, y me pregunto, sabiendo que hace deporte, si aprueba o no aprueba matemáticas. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe matemáticas? ¿Vale? Esto se podría... Vale, y fijaos en detalles. Primero, para que nadie se pierda, A va a significar aprobar. Por lo tanto, A con una rayita significa suspender, el contrario de aprobar, ¿vale? Y lo mismo con la D. D significa que hace deporte y D con una rayita, el contrario de D es que no hace deporte a la semana, ¿vale? Y obviamente, pasado los porcentajes, se pasan a esa probabilidad entre 0 y 1, que es lo que necesitamos para hacer los cálculos. Bien, entonces, vamos a hacer todo el proceso de cómo vamos razonando y llegando a ese resultado, ¿vale? Fijaos que la probabilidad que nos preguntan es esta de aquí, la probabilidad de aprobar y que además practique deporte, ¿sí? Entonces, os recuerdo, esta probabilidad, la probabilidad de una intersección, lo podemos traducir a una fórmula en la que tenemos incluida la probabilidad condicionada, ¿vale? Que es esto de aquí. Y recordar que la probabilidad condicionada es un elemento que nos aparece en esos diagramas de árboles que estamos construyendo, ¿vale? Entonces, para que nadie se pierda, lo repito por enésima vez, la probabilidad condicionada era igual a la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de ese suceso inicial, ¿vale? La probabilidad del suceso completo. Fijaos que yo aquí estoy escribiendo una igualdad y estoy diciendo que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad condicionada de, sabiendo que ha sucedido A, qué probabilidad hay de que ocurra D, y también digo que es lo mismo que la probabilidad de D por la probabilidad condicionada de que, sabiendo que ocurre D, ocurre A. Esta igualdad se produce porque obviamente la probabilidad de la intersección de A con D, que nos lleva a esta fórmula, es lo mismo que la probabilidad de la intersección de D con A, ¿vale? Obviamente, la probabilidad de intersectar dos sucesos, uno con el otro o el otro con el primero, es la misma, ¿vale? Así que yo puedo escribir esta intersección tanto de esta forma, que fijaos que lo que cambia es que si aquí tengo la probabilidad condicionada de A, aquí también tengo la probabilidad total de A, y aquí lo único que cambio es que aquí pongo la D y permuto estos dos símbolos, ¿vale? Por lo tanto es lo mismo. Y a partir de aquí, fijaos que yo lo que me pregunto, que también lo tenéis en la pizarra, es esto de aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A, de que aprueben los alumnos si hacen deporte? Por lo tanto, como la tengo ese término lo tengo aquí,
la probabilidad de D la paso al otro lado dividiendo, ¿vale? Y nos queda esto de aquí, ¿sí? Y ahora fijaos que la probabilidad de A por la probabilidad condicionada de D cuando ha sucedido A ya lo tenéis en el árbol, ¿vale? Es un elemento del árbol, los dos. Lo que os falta es esta probabilidad total de D. Pero recordar que la probabilidad de D también la sabéis calcular, una probabilidad total. La probabilidad de que hagan deporte independientemente de si aprueban o no, también la conocéis. Y os recuerdo que era simplemente hacer la probabilidad total de A por la probabilidad de la A condicionada con D. Esto de aquí es el cálculo de la probabilidad total, ¿vale? Es simplemente la formulita del cálculo de la probabilidad total, ¿vale? Y todo esto de aquí, fijaos que ya son elementos que tenéis en el diagrama de árbol, ¿vale? Así que simplemente tenéis que sustituir y ya os va a dar esa probabilidad de, conociendo un elemento final, cuál es la probabilidad de que venga por un camino o por otro, ¿vale? ¿Sí? Ahora mismo estáis como Jackie Chan, me imagino. ¿Lo vemos? ¿Vemos de dónde vienen las cosas? Vale. Vamos a hacer ejemplos, entonces ahí espero que lo veáis más claro. Así que otra vez, con un caso particular podemos generalizar, ¿vale? Y tenemos el teorema de Bayes, que no es más que la generalización de lo que acabamos de hacer. ¿Qué es esto de aquí? Profe, pero es necesario que me aprenda el teorema de Bayes, tiene demasiadas letras, subíndices y simbolitos extraños. No es necesario, siempre que apliquéis razonadamente el camino para llegar hasta él, ¿vale? Simplemente tenéis que saber que existe este teorema y que lo podéis aplicar. Si os es cómodo aplicarlo directamente, bien. Si no os es cómodo y preferís a lo mejor perder 5 minutos en razonar y hacer el caminito, pues también, ¿vale? Pero fijaos que simplemente lo que hago ahora es poner de forma generalizada el cálculo de este tipo de probabilidades. Es la probabilidad de que, sabiendo un suceso final, qué probabilidad hay que venga por un camino u otro hasta ese suceso final, ¿vale? Fijaos, lo reescribo en un diagrama de árbol para que lo tengáis claro. Imaginémonos que tenemos dos casos, serían A1 y A2, tal y como está escrito. Y llegaríamos, por ejemplo, al resultado B, al resultado C, por lo tanto, resultado B o resultado C. Y aquí lo que nos estamos preguntando, fijaos, es la probabilidad de que suceda A cuando ya sé que ha sucedido B. Es decir, sabiendo que ha sucedido B, la probabilidad de que venga, por ejemplo, de este A sub 1. ¿Vale? Fijaos que aquí os pone una I latina porque es una generalización. ¿Vale? La pregunta no la tendremos que hacer en el caso particular que nos convenga en cada situación. Y simplemente tendremos que hacer esto de aquí. Multiplicar por la probabilidad total de A sub I, que en este caso sería... Os lo marco aquí. Imaginaos que escojo A sub 1, sería multiplicar por el término de aquí, por la probabilidad de ir por este camino de aquí, por la probabilidad de saber que ha salido este A sub 1 y ha ido a B. Es decir, multiplicar por estos dos términos. Eso sería lo que iría en la parte de arriba del numerador. ¿Y en el denominador qué iría? Pues simplemente la probabilidad, otra vez, fijaos que estos dos términos son exactamente los mismos, ¿vale? Estos dos términos son iguales, así que repetiríamos abajo, otra vez lo escribo con azul, por ejemplo, otra vez habría que hacer este producto, más, fijaos que es ahora para todas las n, los A sub n que haya. En este caso hay A sub 1 y A sub 2, así que tendría que poner en este caso más, y aparte de multiplicar los dos, el A1 por el B, multiplicaría A2, que sería la probabilidad de A sub 2, por esta probabilidad de aquí. ¿Vale? ¿Sí? Esto sería un caso general, ¿vale? Pero fijaos que es muy parecido a la probabilidad total, simplemente que tenéis que tener cuidado con que aquí añadimos más términos al denominador. ¿Vale?